Gracias a Dios. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Gloria a Jesús. Gracias a Dios. Amén. Vamos a irnos a la Biblia. Josué, capítulo número, pónganse de pie. Vamos a irnos al libro de Josué, capítulo número 23. Libro de Josué. Damos un saludo a todos los hermanos que a través de las redes están conectándose con Misión Evangélica y Remanente, así que enviamos siempre un saludo caluroso. ¿Cuántos envían un saludo con un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Así que nos alegramos. Vamos a irnos entonces al capítulo número 23. Cuando ya lo tenga, me lo puede confirmar con un poderoso amén. Gloria a Jesús. Nos dice la Biblia: aconteció que aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo, avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya estoy viejo, avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y aquí Él ha restituido por suerte la herencia para vuestras tribus. Estas naciones así las ha destruido como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hasta donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vosotros. Verso 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os ha dicho. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartáis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concedieres con ellas matrimonio, mezclando con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestro costado, y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. He aquí que yo estoy
para entrar hoy por el camino de toda la tierra, y conoceréis pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Verso 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él ha mandado, yendo y honrando a dioses e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Padre, te agradecemos en esta hora por la oportunidad que nos das de reunirnos, de poder tener estos espacios lindos, Señor, donde podemos cantarte, donde podemos adorarte, donde podemos también ser sanados. Si usted tiene fe, dígale: Señor, yo tengo fe que yo me voy sano en esta hora hacia mi casa. Padre, yo sé que tú eres el Dios sanador, el proveedor, el Dios que todo lo puede. Te pedimos, Dios, también que nos traigas el consejo precioso, Señor, refrescante, iluminante de tu palabra. Tráenos, Espíritu Santo, el consejo, porque tanto lo necesitamos, más ahora que ayer. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Jesús. Vamos a hablar en el tema: Dios quiere que disfrutemos la tierra conquistada. Dios quiere que disfrutemos la tierra conquistada. Ese es el tema. Para hacer un pequeño repaso o recordatorio de lo que es este asunto que hemos leído y de lo que vamos a hablar, es importante que nos remontemos a lo que Dios había prometido a Abraham en aquella ocasión, luego que Abraham salió de su tierra. Ahí en esa ocasión Dios le ofreció lo que era una herencia, una tierra que fluía leche y miel. Dicho de otra manera, le ofreció lo mejor de lo que en ese entonces era la tierra de Canaán. Fue 430 años luego de salir de la esclavitud de Egipto que esto va llegando a su conclusión, es decir, a cumplirse esta promesa de Dios para Abraham hacia sus hijos. Y es acá donde Dios manda a Josué, hermanos, luego que Moisés muere, a que fuera y tomara aquellas naciones, que las conquistara, pues esa era la herencia que Dios le había ofrecido a Abraham en esos años pasados. Y eso fue lo que hizo Josué. Entra luego de conquistar Jericó, va y conquista otra ciudad que se llamaba Jai, y luego avanza el tiempo y avanzan también las conquistas de lo que eran estas tierras que estaban, por supuesto, usurpadas, tomadas
por naciones que eran totalmente paganas, pecadoras, terriblemente alejadas de Dios. Y con el correr del tiempo, en el capítulo número 12 del libro de Josué, verso 24, podemos ver ahí que ya Josué había avanzado en años y que había a esa fecha conquistado 31 reyes. Esos 31 reyes se les había tomado sus tierras, sus posiciones, sus ciudades, y esas posesiones habían sido ya distribuidas por tribus a los hijos de Israel. En este caso, pues lo había hecho Josué. Ahora viene el momento que leíamos acá que Josué dice: reunió pues Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos y a los príncipes y a los jueces y a los principales. Y Josué habló al corazón de las personas acá reunidas por el hecho de que Josué estaba ya viejo y estaba pronto para morir Josué, como sucede siempre, que está establecido que el hombre muera una vez. Y en este caso, Josué es el que, como un padre conocedor de tantas victorias, toma a bien reunir a Israel. Ahora que ya él, dije y lo repito, ha conquistado 31 reyes, son extensiones de tierra las que ha ido tomando y las ha ido repartiendo de acuerdo a las tribus, pero ha llegado su tiempo, ha llegado su finalización de combate, de conquista, y en esa condición es que convoca a todo Israel. Y lo que leíamos es que decíamos que Josué, en este caso, hermanos, está diciendo a todo Israel que después que ya había un reposo, dicho de otra manera, en la tierra. Fíjese que eso leíamos en el versículo 1 del 23. Aconteció que muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a los ancianos y a los príncipes y a los jueces y a los oficiales. Dicho de otra manera, fíjese bien, cuando habla el versículo 1 de reposo, es un hecho que habían pasado ya muchos años, no se sabe cuánto, pongamos ya unos 40 años de conquista, y que todo eso que ya habían ellos tomado les permitía ya tener reposo, tener paz. Dicho de otra manera, ya como diríamos, ya se logró el objetivo. Pero Josué sabe que hay que hacer algo, dicho de otra manera, que no hay que bajar la guardia, que no hay que reposarse, que hay que seguir conquistando las tierras o los reinos, que hay que hacer siempre una conquista. Y eso es lo que veíamos. Aquí dice que, dice el versículo número 2, que al haber llamado a todos ellos, Josué les ha dicho que el Señor les ayudará, hermanos, a tomar estas otras naciones que no han sido tomadas. En el verso 4 de aquí dice: os he dado por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán
hasta el mar grande, verso 4, estoy del 23, hacia donde se pone el sol. El versículo número 5 es clave. Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojarás de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Verso 6 le llama a esforzarse. Aquí le dice: esforzaos pues mucho en guardar lo que es el pacto, lo que es la ley de Moisés. Vemos en esto que es a lo que voy, hermanos, que Josué está dando el consejo, está dando directrices por la situación que ya dije. Su tiempo ya casi ha finalizado, pero la recomendación es que hay más naciones que tienen que seguirse conquistando. Eso es lo que veíamos en el verso 4. Estas naciones, por supuesto, dice ahí que Dios, Jehová, les ayudará y les permitirá tomar sus territorios. ¿Por qué? La gran pregunta es, y esto viene al caso, ¿por qué no había que quedarse ya reposado de un todo, como lo que vemos en el versículo número 1? Pues está hablando de reposo. Ya había reposado Israel con todo lo que había logrado. ¿Por qué hay un llamado de parte de Dios por medio de Josué para seguir conquistando las otras tierras o los otros países que no se habían conquistado? Eso debe de traernos a nosotros esa interrogante, esa pregunta: ¿por qué había que seguir si hay un reposo, si ya se han logrado conquistar 31 reyes? ¿Por qué? Bueno, la razón por la cual, hermanos, había que conquistar estas naciones, esta es la respuesta, sería porque estas naciones eran un grave peligro para lo que era Israel. El peligro de ser influenciados por todas sus malas conductas, por sus pecados, por sus idolatrías, por sus costumbres, a tal grado que podían llegar hasta unirse en matrimonios. Y eso sería una cosa grave. Y esa es la razón por lo cual en esto que estamos leyendo se le manda a los ancianos oficiales de Israel que hay que no bajar la guardia, sino que hay que seguir en la conquista. Y cómo eso, hermanos, es lo que, como lo hemos dicho, siempre es una escritura que está figurando lo que es también a la iglesia. La iglesia, y ahí vamos al caso, la iglesia en este caso somos nosotros. Nosotros ahora somos el pueblo, ese pueblo que Dios nos ha rescatado del mundo, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Y por supuesto, como iglesia, no vamos a negar que se han conquistado, hermanos, muchas áreas de reinos, de potestades que están y que han estado dentro de nuestra vida controlándonos. Es un hecho que si hablamos de esas potestades, como sería las potestades de el pecado, de las potestades del orgullo, de las potestades de el egoísmo, del homosexualismo, las potestades o reinos que son los que habían tomado
control de nosotros, pero que con la ayuda del Señor, de alguna manera, hemos ido avanzando y sin duda hemos logrado avanzar mucho de acuerdo al esfuerzo y de acuerdo a cómo hemos ido buscando la ayuda del Señor. Hemos avanzado, pero lo que vamos a ir rescatando en este caso es que no podemos nosotros reposarnos como el pueblo del Señor, como vemos acá con Josué. No podemos reposarnos, no podemos quedarnos estancados con lo que ya hemos logrado, porque no vamos a negar que sí hemos logrado, hemos avanzado. El hecho de que ya nosotros dedicamos tiempo para Dios, eso indica que somos un pueblo que hemos avanzado. El hecho de que somos un pueblo que le servimos a Dios, eso indica que somos esa gente que ha dado pasos hacia esos propósitos de Dios. Cuando estamos buscando la santificación, buscando el rostro del Señor, muestra que somos ese pueblo que ya hemos conquistado. Por ejemplo, si usted se recuerda o nos recordamos que cuando venimos a Cristo o antes de venir a Cristo, para nosotros era difícil dedicar un tiempo para Dios. Estábamos muy atados por el rey de la ocupación, pero bendito Dios que pudimos conquistar el reino de la ocupación, el reino del acomodamiento, y ahora nosotros es un deleite reunirnos. Es un hecho que antes que no éramos creyentes, nos era difícil estar una noche, estar horas o buscar en ayuno al Señor. No lo hacíamos por el hecho de que nuestra carne era la que gobernaba. Sin embargo, ahora ya hemos logrado mucho de eso. Dicho de otra manera, para que se entienda, hemos alcanzado, hermanos, subyugar a muchos reinos, a muchas potestades. Pero como fue el caso de Josué, que había ya dado reposo el Señor, pero le dice, no se debe de quedar con lo que ya se alcanzó. Ustedes tienen que seguir conquistando las demás naciones. Es necesario. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Nosotros somos llamados, de acuerdo a esta escritura, a seguir la conquista, hermanos, a seguir avanzando. No podemos dejar de avanzar. En la vida espiritual no hay frases o palabras o asuntos de jubilación. En la vida espiritual es una vida que esto debe de entenderse que es una dinámica constante. Es un correr constante. Pablo dice, corramos de tal manera que alcancemos la corona. La vida cristiana es una vida dinámica, no es una vida estática, no es una vida que ya dije o decimos, ya soy creyente de 5, de 10, de 20 años y de más años, y que ya conozco la Biblia, ya puedo esto y conozco esto otro, y tengo algunas experiencias y las he tenido con Dios. Eso no es discutible, es un hecho que se viene dando, pero todas esas experiencias, hermanos, no deben de detener a la iglesia. No debe de detenernos ningún triunfo que ya hayamos alcanzado. No podemos quedarnos haciendo memoria de los triunfos pasados, como muchas personas lo vemos nosotros, que no dejan de hablar de que hace algunos años ellos salían a evangelizar, y en esa evangelización fueron algunas almas conquistadas, alcanzadas, y no dejan de poner en las redes eso mismo.
No dejan de poner en las redes pero hace a veces 10 años y siguen reciclando aquello, viviendo de experiencias pasadas. Y eso no es normal ni va con lo que es la dinámica del pueblo del Señor. Nosotros no podemos, si es que recordamos las victorias del pasado, como fue el caso de, diríamos, de David, cuando le dice a Saúl que él en el pasado había matado osos y leones. Eso era para, hermanos, para retroalimentar su fe y seguir matando ahora gigantes. Pero no era como para decir, ya necesito pues necesito autógrafos, necesito ya un reconocimiento, porque mi vida ha sido de batallas y de logros y de alcances. No, hermanos, no. Eso es lo que aprendemos en esta palabra que le dice Josué, o el Señor a través de Josué: levántense, ustedes tienen que seguir conquistando las otras ciudades o los otros reyes que todavía no hemos alcanzado a conquistar. Eso lo que significa es acción. Eso lo que significa es no hay vacaciones. Eso lo que significa es no hay jubilación dentro del pueblo del Señor. Vamos hacia adelante, hacia la conquista. Y eso es lo que nosotros tenemos. Yo no sé, hermanos, yo no sé si usted se siente ya realizado. Yo no sé si usted ya se siente cómodo con lo poco o lo mucho que usted ha alcanzado. Yo no sé. Y si ese fuera el caso, está grave. Si ese fuera el caso suyo, que dice: yo soy diaconisa y tengo 20 años de ser diaconisa. Pero había que ver cuáles son los, hermanos, no solo la etiqueta, no solo esa posición importante o un diácono. ¿Cuántos años? ¿Qué es lo que usted tiene que seguir avanzando? No es que yo diga tengo 30 años de estar en Dios. Eso está bien, pero no es, hermanos, para quedarnos allí estancados. El llamado de Dios es adelante. Tenemos que seguir conquistando. Tenemos que seguir conquistando aquellas naciones. Y se lo voy a poner de esta manera: aquellas áreas, aquellos reyes que todavía tienen control, más bien que todavía están en el campo, que todavía están en el ambiente. ¿Cuáles serían esos reyes que le faltaban? ¿O cuáles serán los reyes que a nosotros todavía nos falta? Los reyes, yo no sé si hay todavía orgullo en nosotros. Había que preguntarse si todavía hay, hermanos, pasiones mundanas dentro de nosotros. Había que preguntarse eso. Pregúntese usted si el enfoque de su vida es por los aspectos de este mundo. Eso son reyes que están vivos y que están en el ambiente, pero que si es el caso de mi soberbia, es un rey, el rey de la soberbia. Ese rey hay que conquistarlo, hay que tomarlo. Damos un amén, iglesia. Ese rey, hermanos, el rey de la vanagloria, el rey de la lujuria, el rey, hermanos, de la codicia, el rey del desinterés, el rey del desánimo. Esos reyes hay que conquistarlos, porque sin duda hemos conquistado algunos, pero hay unos todavía en el ambiente. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Hay unos todavía en el ambiente. Hay reyes todavía en el ambiente. Hay reyes, por lo menos para los varones, hay reyes que cuando uno mira a una chica bonita y algo mal vestida, el rey le dobla la nuca al hermanito y el hermanito se queda con la nuca torcida. Menos mal que no padece de los cartílagos de este lado, hermano. Pero esos son reyes. Aleluya, damos un gloria a Dios. Aquellos hermanitos que se esmeran en lo material y que dejan lo espiritual,
Esos son reyes, reyes que nos encantan, reyes que nos ilusionan, los reyes materiales, los reyes de las ocupaciones. Esos reyes, hermano, yo estoy 100% seguro que nosotros no hemos conquistado todos los reyes. Es imposible, porque de acuerdo a la palabra, esto trasládelo a la vida nuestra. Damos un amén. El rey de la desobediencia, todos son reyes. ¿Y por qué hay que seguirlos conquistando? De ahí es que no se puede acomodar ningún creyente. De ahí es que no se puede acomodar ninguno de aquellos que pertenecemos al pueblo del Señor, porque hay que seguir avanzando, hay que seguir corriendo, hay que seguir descabezando, hay que seguir tomando, alabado sea el nombre del Señor, hay que seguir, hermanos, corriendo la buena batalla, hay que seguirlo haciendo. ¿Y sabe por qué hay que seguirlo haciendo? Y hay que seguir conquistando esos reyes, por supuesto, con la ayuda del Señor, porque separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Si Dios con nosotros, ¿qué diablo contra nosotros? Iremos de poder en poder y de gloria en gloria. ¿Qué es? ¿Por qué tenemos que seguirlos conquistando? Tenemos que seguirlos. Si tú padeces de ese mal de ¿cómo se puede llamar? De pescuezo torcido. Si tú padeces del mal, del irrespeto a tu esposo o a tu esposa, esos son reyes que si no los conquistas, si no los tomas, si no los neutralizas con la ayuda del Señor, ese rey te va a subyugar. Esos reyes nos van a influenciar, nos van a llevar a reducir a nada. Eso es lo que sucede acá. Había que destruirlos y había que seguir matando a esos reyes, porque les dice el Señor, porque de lo contrario ellos te van a inducir a la idolatría. Y es más, no solo te van a inducir a la idolatría, sino que van a contraer matrimonio entre ustedes y ellos. ¿Acaso eso no es peligrosísimo? ¿Acaso eso, hermanos, dice la palabra del Señor? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y en esa base es que necesitamos urgentemente, para aquellos hermanos jubilados, para las hermanitas jubiladas, los hermanos que ya dicen, yo ya no, yo ya hice, yo ya no puedo, ya suficiente. El problema es que mientras tengamos vida, mientras, hermanos, nosotros podemos inspirarlos en los hombres del pasado. Dice la Biblia, y no importa que tengas años, que hayas avanzado y que tu vida ya esté avanzada en años, tienes que seguir conquistando, porque cuanto más estamos nosotros entrados en años, hay otros reyes, y hay reyes, tenemos menos capacidad, diríamos, de poder pelear con esos reyes. Pero necesitamos, por ejemplo, en el caso de Caleb, cuando dice que llega ante Josué y le dice, Josué le dice, ¿te acuerdas que cuando fuimos a reconocer la tierra, Dios le dijo a Moisés que lo que pisara la planta de mis pies sería mío? Así que vengo a que me des ese monte. ¿Sabe, hermanos? Ese monte estaba lleno de gigantes. Allí estaban los hijos de Anac. Era como la capital de los gigantes en la tierra de Canaán. Damos un amén. Era como la capital. Pero llega aquel hombre y le dice, cuando eso sucedió, yo tenía 40 años, ahora tengo 80, Josué. Damos un amén. Pero al igual que en el pasado tenía 80 y iba a la guerra
también ahora a los 80 puedo entrar y puedo salir. Dame ese monte. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Dame ese monte. Y eso es lo que le dice Josué: vamos, toma ese monte. Y subió Caleb, hermanos, aquel viejo de 80 años. O sea que no hay jubilación, señores. ¿Dónde están los viejos o los viejitos de 80 aquí? No hay todavía, porque de 80 para atrás todavía están dentro de los jóvenes. Aquí en esta iglesia, pues. ¿Dónde están los que todavía no se han jubilado y que hay que seguir conquistando? Hebrón. Hebrón antes era Hebrón, donde ahora es exactamente Jerusalén. Ese monte que es unas lomas, son unos empinados donde está la ciudad, estaba llena de gigantes. Pero ¿por qué había que tomarlo? Había que tomarlo porque si no toma Caleb la ciudad de Hebrón y se enfrenta aún con su edad y con toda la potencialidad que tenían los enemigos, hermanos, los enemigos se lo comen. Era imposible que él pudiera haber disfrutado la tierra. ¿Sabe por qué está Jerusalén ahí? Porque la conquistó un hombre de 80 años. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia. Es decir, necesitamos una constante, tanto jóvenes, adultos, viejos, mujeres, hombres, que están dentro de las filas cristianas. Necesitamos seguir conquistando ese carácter, ese rey del carácter pesado, duro, dañino. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque si no trabajamos, si no, ¿sabe qué dice la Biblia? Las zorras pequeñas echan a perder la viña del viñador. Las moscas muertas, por ejemplo, si yo tengo la tendencia, dice que yo conocí a un hermano que era de este culto, hace años, ya no existe acá, yo no sé si está vivo todavía, pero él se ponía ahí en esa cuesta ahí a ver las hermanas, las jóvenes. Pero hermano, si ahí se tiraba, allá se pone sentado, mire, pero como que tenía ese síndrome de ver las muchachas y a ver qué pensaba él en la mente. Él tenía su mujer, pero ese era, ¿cómo se llama eso? Se llama el rey de la lujuria, el rey de la carnalidad. Si usted me pregunta, yo no sé qué fin tendría, pero sin duda, hermanos, si estos cristianitos de estos de a 4 por el peso no matan esos reyes se los comen vivos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así de sencillo, el rey de la fornicación. ¿Cuánto joven está hundido bajo el control de ese rey? O si no fuera el caso de que están hundidos, controlados por el rey de la fornicación, por ahí andan los reyes de la fornicación. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Activarme, pelear, conquistarlo, poner bajo, hermanos, mi control. Porque esa es la vida del creyente. La vida del creyente es hermanos, hasta que venga Cristo. Es decir, la batalla, dicho de otra manera, la batalla es hasta que suene la trompeta o venga Dios y, hermanos, nos lleve a través de la muerte. Hasta ahí es. Así que aún en la cama, damos un gloria a Dios. Aún en la cama tenemos que seguir peleando la batalla. Aún en la cama, hermanos, tenemos que seguir conquistando los reyes que están en la mente, en el corazón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aún en la cama, aún postrados, el rey del miedo. ¿Cuál era el rey que había tomado control de Saúl? El rey del temor. Uy, si voy a la iglesia me contagio. Uy, a la iglesia sí te contagias,
Pero allá, con todas tus actividades, no hay contagio. ¿Qué es eso? El rey del temor ha controlado o está controlando y nos tiene paralizados. Yo no estoy diciendo, hermanos, yo no estoy incitando a la imprudencia. Lo que estoy diciendo, que si usted sabe que Dios está con nosotros, levante la mano los que saben que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, qué virus, qué diablo, qué demonio, qué bacteria, qué amenaza. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Que se oiga un amén. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Conquistarlos. Eso es lo que le dice aquí. Dios así le dice, fíjese bien, si no le puso atención al primer versículo. Aconteció que muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a los ancianos y sucesivamente, y les dice en el versículo 4, he aquí, os he restituido por suerte. Fíjense que yo tengo una mancha en esta palabra. ¿Cómo dice ahí, hermano? He repartido, sí. Tengo una mancha del lapicero. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones. Así dice, las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta donde se pone el sol. Hermanos, ¿qué es lo que dice? Jehová vuestro Dios os echará fuera. Es decir, que no habían terminado, que tenían reposo, pero el llamado es: no se repose. Es cierto, ya lograron una parte, pero vamos hacia adelante. Ese es el llamado para la iglesia. ¿Por qué había que hacer esto y por qué hay que hacer esto? Porque de lo contrario, hermanos, esas cosas, esos reyes, esas actitudes, póngale usted nombre al rey que usted no lo puede controlar. Yo les decía la vez pasada, hay un pastor, él testifica, yo no sé, pero él testifica que él era alguien que tendía a enterarse de asuntos pornográficos para dar clases a los jóvenes en su iglesia. El problema es que él cuenta que cuando menos esperó, por estar, como dice el proverbio, ¿quién pondrá fuego bajo su seno sin quemarse? El problema es que dice este hermano, él testifica siendo un pastor, dice que él cayó en la adicción de la pornografía. Y dice que eso es tan terrible y es tan destructivo. Dice que él sufrió con ese rey de la pornografía. Dice que él tuvo que aceptar de nuevo, pedirle perdón a Dios. Es decir, si nosotros andamos, hermanos, contemplativos con los reyes que nos rodean, con los reyes que todavía, hermanos, medio los tenemos conquistados y no los hemos conquistado del todo, esos reyes nos van a comer, esos reyes nos van a destruir. Damos un amén. Nos van a destruir y cuando menos acordemos vamos a estar bajo su control. Por eso imagínense ese caso de ese hermano. ¿Y cuántos reyes controlan la vida de muchos creyentes? ¿Cuántas ataduras? ¿Cuánto, hermanos? Sabemos que ahí están, allí van y están siempre para destruirnos, para hacernos a ellos. Porque ¿cuál es la razón por la cual había que destruir estas naciones que todavía no se habían conquistado? Porque eran paganas, porque eran naciones que
hacían pecados abominables. Y era un hecho que si no se destruían, esas naciones iban a influenciar a Israel. ¿Qué fue lo que sucedió, hermano? Pregunto, con esto vamos finalizando. ¿Qué fue lo que le sucedió a Israel? Israel dejó de conquistar. Y le pongo como ejemplo el caso de los jueces, el caso de los filisteos. Cuánto daño le hicieron a los israelitas. 800 años después, vino Nabucodonosor y los llevó cautivos a Babilonia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién falló? Hermanos, Dios nunca falla. Quien fallamos somos nosotros, porque pensamos que ya es suficiente, que ya no hay más que hacer. No, aquí el subestimar al enemigo es un gran peligro. Y no importa que haya avanzado en años, no importa que sepamos la Biblia de memoria, no importa que seamos servidores, cuando menos acordemos, vamos a hacer. ¿Qué fue el error de Israel? Que dejó, hermanos, dejó de serle fiel a Dios, dejó de cumplir la palabra de Dios, dejó de ser obediente a la palabra de Dios. Dicho de otra manera, no conquistó estos reyes. Ahora, ahí vemos lo que sucedió con Israel. Ahí vemos todo el trasfondo de Israel. Si usted tiene tiempo para ver un poquito de historia, por dónde ha pasado Israel. Si usted tiene historia, fíjese que hay un rey en el tiempo de los reyes que se llamaba Manasés. Ese rey fue tan diabólico, era de Judá. Ese rey Manasés fue tan diabólico que metió estatuas Maloc dentro del templo de Dios, que adoraba las estrellas en lugar de adorar a Dios. Un rey tan pagano. ¿Acaso no eran las prácticas paganas de los reyes vecinos? ¿Por qué Manasés llegó a hacer eso? Porque sus antepasados no cumplieron su tarea, no siguieron avanzando. Damos un amén. ¿Por qué? ¿Por qué Salomón terminó, hermanos, haciéndole culto a los demonios? Por la culpa. Yo decía en un mensaje de la mañana, el compromiso que tenemos nosotros como padres, los que tenemos hijos. Los que tenemos hijos tenemos un gran compromiso. Damos un amén. Aquí vemos las repercusiones de los padres que no acataron el conquistar los reyes que todavía faltaron. Estos vinieron y contaminaron a Israel. A tal grado, hermanos, que Israel por siglos se volvió idólatra. Por siglos se volvió idólatra. Israel llegó a hacer cosas peores que las naciones vecinas. Lo influenciaron. Los influenciaron. Por eso uno tiene que saber hasta con quién, hermanos, camina. Uno debe de saber quiénes son sus amigos. Uno como creyente debe de saber con quién se junta. Porque se dice por ahí que la misma palabra dice que las malas costumbres corrompen, las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Y el dicho común dice que el que con lobos anda, aullar aprende. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Debemos de saber con quién nos juntamos. Debemos de saber quiénes ahora, luego que estamos en Cristo, quiénes son nuestros amigos. ¿Con quién comemos? Yo no digo que nos vamos a aislar del mundo. Vamos a acercarnos a los inconversos, a los paganos, pero para ganarlos a Cristo, pero no para convivir con ellos, porque nosotros somos otra estirpe. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor.
Empiece usted a andar, las muchachas empiecen a andar con muchachas novieras, cristianas me refiero. Luego la que es bastante prudente, luego se va a hacer igual. Por eso las muchachitas deben de saber con quién se juntan y los muchachos con quién se juntan. Porque los reyes de la influencia son peligrosos. Ahora, ¿cómo es que podemos nosotros, vamos a ver, con lo cual finalizo, cómo es que podemos, hermanos, cómo es que podemos nosotros controlar o conquistar a esos reyes que nos faltan que conquistemos? La única manera para poder lograr tal conquista es agradando a Dios. Amén, iglesia. Agradando a Dios. ¿De qué manera vamos a agradar a Dios? Obedeciendo a su palabra. Usted lea la Biblia, y si la Biblia dice que usted y yo debemos de ser santos, debemos de ser obedientes a la palabra. Si la Biblia nos manda, hermanos, nos manda a vivir para sus propósitos, obedezcamos a la palabra. Si la Biblia nos manda a que tiene que ver la luz con las tinieblas, nosotros debemos de ser prudentes. La Biblia dice que no se puede unir yugo desigual, porque sería un fracaso. Yugo desigual puede aplicarse en cualquier campo, en cualquier área. A mí no me fue fácil, luego de que Dios me llamó, hermanos, como cristiano. No me fue fácil, nada fácil, porque lo primero que uno enfrenta, que tiene que lidiar, es con los que antes ha convivido, con los tales llamados amigos, con los tales colegas, con los tales compañeros de negocio. Con esos uno tiene que enfrentarse, y eso fue lo que sucedió con su servidor. Es más, yo tuve que enfrentar hasta mi propia familia, algo que me rechazaron, que me marcaron y sucesivamente. Pero ¿qué fue lo que hice yo? Lo que hice yo, hermano, fue cortar, fue alejarme, fue no seguir ese compadrazgo como joven. Eso es lo que de alguna manera ha sido lo que ha ayudado para que su servidor todavía a estas fechas esté en pie. Si me dedicaba en algún privilegio, me dedicaba a cumplir ese privilegio. Siempre he sido un supervisor exigente de mí mismo. Yo no necesito que ande un pastor detrás de mí. Yo necesito que ande un coordinador detrás de mí. No necesité nunca para que yo hiciera lo que tenía que hacer. Siempre me apliqué. Primero, hermanos, me identifiqué con todos los supuestos amigos. Le dije, y a las tales chicas amigas le dije, hasta aquí, porque ahora soy nueva criatura. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Si no cortamos de tajo, y si seguimos tirando mensajes, si seguimos tirando besitos y saluditos, estamos fritos. Nos van a hartar los reyes que todavía no hemos conquistado. No me fue fácil, pero empecé, míreme, a cortar. Y como yo estaba soltero, ya se los he dicho 1000 veces, a la iglesia, usted viera cuántas jovencitas se hicieron cristianas. Todas, y hasta lloraban cuando venían los dones, y yo me ponía por allá
y por allá se sentaban y por allá y salían por allá y por un carro por allá, y manos, y que había que amarrarse los pantalones, porque yo sabía que si seguía contemplando esos reyes de las tentaciones carnales, hermano, yo no estuviera en pie. Pero ¿qué fue lo que hice? Acudí a Dios, oí la palabra de Dios, obedecí la palabra de Dios. Cuando obedezcamos la palabra de Dios, el Señor nos ayudará. Aquí es lo que dice, pues, dice, porque si os apartáis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, verso 12, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclados con ellas y ellas con vosotros, sabed que dice que vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros. Tenemos que estar en armonía con Dios para que Dios nos ayude a poder romper ese mal carácter, a poder romper esa lujuria, a poder romper ese orgullo, a poder, hermanos, conquistar el rey de la indiferencia para la obra. Todos son reyes. Ahora finalizo diciendo, ¿qué pasó con Israel? No solo Israel ha sido golpeado históricamente, e incluso hasta este día, aun cuando es una nación que tiene 70 años de haberse iniciado de nuevo, en 70 años no ha habido, según se dice, un día que Israel haya tenido paz en su corazón, porque es una zozobra a qué horas cae el misil, a tal grado que casi todas las casas tienen antimisiles, sótanos, porque la sirena, es un montón de sirenas a cada rato. Ahí viene el misil de los enemigos, ¡bum! Y hay que estar metido. Y hay gente que tiene 70 años después de haberse fundado el Estado de Israel y no tienen paz, y por eso es que ellos desean la paz. Ellos están en sus obras, no pueden ir los niños a la escuela. En los buses ponen los atentados, y usted ve cuánta masacre han hecho los enemigos contra Israel. ¿Quién falló? Falló Israel, no Dios. No quiso seguir conquistando sus enemigos, y es más, perdió hasta la tierra en esos tiempos. Por eso decía, hermanos, a manera de tema, Dios quiere que disfrutemos la tierra. ¿Cómo vamos a disfrutar la tierra, hermanos? ¿De qué manera? La tierra que Dios ha prometido, la única manera de disfrutarla es quebrando, rompiendo con lo que son los reyes que pueden ser nocivos a mi vida. La única. Y para poder vencer esos reyes, porque a la verdad, por lo menos es ese muchacho, sí, ese muchacho, ese pastor que le digo que cayó en la pornografía, él habla de esa desgracia en la que él cayó. Y es fácil ahora con los teléfonos, hermano. Ahí en lo que usted está poniendo el dedo, ahí sale toda la pornografía. Ahora todo está en la mano. Y hay hermanitos que se quedan ahí como una cabra que tenía mi abuela. Y ahí se quedan, y después ahí los atrapó el rey de la lujuria o de la pornografía. Ahí se quedan controlados. ¿Qué es lo que hizo este hermano? Empezó a buscar a Dios, empezó a pedirle a Dios, y ha quedado tan sensible a esas cosas, tan sensible a eso, que él tiene mucho cuidado ahora, porque llega uno a quedar sensible. Por lo menos los hermanos dentro de la iglesia, mujereros que hay, no en esta iglesia, ¿verdad?, que nunca están conforme con su mujer, esos son sensibles, esos son bien sensibles, esos se les ve hasta con los ojos.
que no tienen paz, que no disfrutan de las aguas de sus raudales. Esos tienen que andar con pie de plomo. Esos tienen que acudir a Dios. Esos tienen que pedir misericordia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos una vez. Las hermanas cuando van con ellos ahí en el bus y ellos se quedan así, ¿verdad? Esos tienen que clamarle a Dios. Tienen que vivir en ayuno, tienen que vivir, hay que doblegar este cuerpo. Pero hábleles de ayuno, no quiere. Hábleles de oración, mucho menos. Es una constante batalla pidiendo misericordia a Dios para que nos ayude a vencer los enemigos que no hemos todavía conquistado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ojos cerrados. Necesita más de ti. Un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a invitar a nuestros hermanos. Vamos a finalizar, hermanos, este servicio. Vamos a darle a Dios de lo mucho que Dios nos ha dado. Queremos hacerlo con alegría. Ahí en la pantalla tiene lo que es la cuenta de la iglesia o del banco de la cuenta de la iglesia en el Banco da Vivienda. Los que quieran no pueden venir a la iglesia, pueden hacerlo a través de esta cuenta 018-51-00-15-90. También puede hacer sus aportaciones en la farmacia Balúe. En cualquier parte hay farmacias Balúe. Ahí solo se lleva la cuenta de la que le dije y usted puede depositar las farmacias Qué Buena o las oficinas a donde venden productos Claro. También si usted lleva la cuenta, si no quiere entrar a un banco. Y quiero felicitar a los hermanos que no dejan de ofrendar y dar sus diezmos. Adelante, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Acuérdese que el rey de la codicia, el rey de la codicia, no nos deja aún cumplir con este mandato que Dios da. O sea, hay cuántas personas que dicen, yo no puedo dar diezmo porque saber que lo hacen. Y así, es un rey, controla esos corazones. Y en ese caso, esas personas no están bien con Dios, estánle fallando a Dios. Y eso pues tiene siempre consecuencias, hermano. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por la oportunidad que